Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola amigos, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos en espera de que nuestro socio editorial, Rogelio Ríos Serrán, ya está llegando en este momento. Le damos la bienvenida. Hola Roger, bienvenido. Justo estamos arrancando. Disculpa Gracias Roger. Rogelio Ríos Serrán, socio editorial, egresado del Colegio de México. Y bueno, qué bueno, te ves muy bien, ya te sientes mejor. Sí, muchas gracias, Frank. Sí. Bueno, pues una semana bien ocupada. Acá dicen que AMLito Morena vino a Washington a limpiar sus culpas. Ya ves que pues hasta el presidente López fue padrino de primera comunión de sus hijos. Y estamos a horas, ya que febrero 19 es la fecha en que el presidente Donald Trump, pluma en mano y con sus iniciativas, declarará qué carteles son narcoterroristas. Y muchos políticos, muchos empresarios no quieren aparecer asociados a estos grupos. ¿Qué piensas tú que vaya a pasar, Roger? Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches, estimado Fran, y buenas noches a toda la audiencia. En efecto, creo que ahorita está prohibido enfermarse, sentirse mal, porque te pierdes un montón de cosas que están sucediendo. Lo de los cárteles es muy interesante porque tiene la connotación, entiendo desde la perspectiva de Estados Unidos, no solamente de, digamos, la cuestión de atacarlos directamente o confrontarlos directamente, sino la investigación sobre las redes financieras, estimado Frank, que ahí es donde está realmente pues el gran negocio del narcotráfico. Estamos acostumbrados a ver en las películas, en las series de Netflix y ese tipo de cosas, la parte, digamos, pomposa, ostentosa del narco, ¿no? Los lujos excesivos, los guardias armados, pero en realidad es un negocio corporativo, empresarial, con diferentes partes en la logística, y que creo que el núcleo, el corazón es el manejo del dinero, según especialistas que le saben bien al asunto. Y creo que por eso declarar organizaciones terroristas foráneas, me parece que va a ser el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, cártel del Noreste, que está en esta zona de Tamaulipas, Nuevo León, la familia michoacana, y hay uno más que se me escapa, Cárteles Unidos, me parece. Tiene que ver con el combate también a las redes de financiamientos, a las complicidades con autoridades. Ahí está, complicidades de intercambio de dinero, sobornos, pagos, o sea, ahí está, mi querido Frank, el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Sí, pero básicamente hace unas horas, y por eso me tardé, discúlpame, estaba buscando el video para ponértelo al aire. Sí. Robert Murphy, lo hemos presentado porque es el jefe de la DEA de aquí de Atlanta, Robert Ramson, quien realmente ha seguido la huella de los carteles mexicanos y ha declarado que en Atlanta es donde más operaciones tienen, donde más se han concentrado, tanto como tú bien lo dices, dineros, lavado, laboratorios, y bueno, es
una gran enigma difícil de explicar, porque tú enciendes el televisor todos los días y a diario hay gente asesinada. Sí. Y muchos de ellos sospechosamente provienen de los carteles, aparentemente. Claro, las autoridades no se atreven a decir directamente hasta que no completan su investigación, pero es evidente que hay mucha sangre que está corriendo, principalmente entre afroamericanos y latinos, proveniente del narco. Ya en Atlanta ya es la zona del sur, es difícil de visitarla en la madrugada. Por ejemplo, una gasolinera en la madrugada es muy difícil ir a comprar algo porque de inmediato hay asaltos o hay cosas, y es que en las gasolineras es donde están los vendedores de droga. Y si llega una persona con cierta apariencia, pues de inmediato. Te platico un ejemplo cercano. Un médico militar vino a hacer una especialidad a un estado cercano de aquí de Georgia. Terminó su especialidad y se regresó con su familia en un camioncito de esos de mudanza, o no sé cómo estuvo, o en un carro grande, para ya radicar en México. Lugar equivocado, tiempo equivocado, llega a cargar gasolina y comprar algo, pero su apariencia militar hace que los que vendían la droga allí lo balacien y lo maten. Sin tener nada que ver, un médico militar, un profesionista mexicano. Así están las cosas en el estado de Georgia. Y estamos tratando de conseguir la traducción, Roger, porque Robert Ramson o Robert Murphy, el director de la DEA en Atlanta, acaba de ser llamado a dirigir las operaciones de la DEA en Washington. Y un periodista amigo muy conocido, que muchos periodistas dicen que él tiene el monopolio del law enforcement porque siempre agarra las exclusivas. Mark Winnie logró presentar la exclusiva hace unos minutos en las afiliadas de ABC News y entrevistó a Robert Murphy y dice que precisamente todo ese operativo que él estuvo haciendo siguiendo a los carteles, porque Robert Murphy, aquí presentamos la nota, logró descubrir y comprobar que la mafia rusa y la mafia china son las que ayudan a los carteles mexicanos a no solo a traer los precursores y los equipos para comprimir las pastillas de fentanilo y opioides, sino también a lavar el dinero. Y muestra cómo se lava el dinero en empacadoras de carne y una gran cantidad de negocios. Y bueno, bastante interesante. Y mientras tú nos dices, de favor, Roger, cómo se ve esta situación venir en México, parece ser que ya veo la posibilidad de poder bajar ese video para que lo veamos juntos. Y mientras tú nos dices tu análisis, ¿cuáles han sido las reacciones? Porque tengo entendido que el nuevo secretario de Educación, miembro de Morena, defiende a los narcos. Y bueno, hay toda una situación confusa en México. Y por favor, explícanos, Roger, ¿qué está pasando? Porque los americanos, Donald Trump, está determinado y decidido a irse con todo. Siguen mandando drones, aviones, barcos de inteligencia y están sacando mucha información. Curiosamente, hace 1 o 2 días agarraron un avioncito de un narco y lo detuvieron, y cuando lo agarró supuestamente el ejército, la gente en México no se la creyó, dicen, no, les avisaron los americanos. Sí, claro, sí. Ahora, intempestivamente, el general Trevilla, junto con el secretario de Marina,
visitan laboratorios incautados con García Harfuch en la sierra de Sinaloa, y ya la gente dice, no, pues ya los gringos les avisaron dónde estaban. O sea, claro, sí. ¿están tratando de taparle el ojo al macho o realmente están tratando de hacer un trabajo para cumplir con esos 30 días de operativos que Claudia Sheinbaum se comprometió para detener las exportaciones de fentanilos a Estados Unidos? ¿Tú qué opinas, Roger? Pues mira, es una carrera contra el tiempo. En efecto, me recuerda cuando muchos mexicanos que llevaron cosas a empeñar al Monte de Piedad, ya se acerca la fecha del vencimiento de la boleta y están batallando para juntar el dinero y no perder lo que empeñaron. Es un poco prosaica la comparación, pero se pusieron a hacer esto a partir de que les fijó el presidente Trump la pausa, como se dice en México, de 30 días. Y no sé en este caso que mencionas en los decomisos más recientes o en apariciones en laboratorios de fentanilo, en Sinaloa y todo, pero ha estado documentado por diversos periodistas en México, también en Estados Unidos, que en muchas ocasiones, sobre todo en la región de Sinaloa, cuando sale para los medios de comunicación la visita y la captura de un laboratorio de fentanilo, muchas veces son ya instalaciones abandonadas, que habían utilizado, por supuesto, los narcotraficantes para eso, pero que estaban en desuso. Entonces, pues sí, parece que cayeron sobre un lugar donde están las ollas y los precursores y todo, pero pues ya no funcionaba desde tiempo atrás, pero es un poco para que la autoridad se cuelgue medallas. Recordemos que todo esto, que lo están haciendo al estilo que se hacen las cosas en México, con muchas fotos, despliegue de medios y todo, es una cosa. La otra cosa es, la importante para saber si van a pasar la prueba o no de los 30 días, es lo que se perciba desde Estados Unidos. Por otra parte, como te lo he dicho ya en varios programas, mucha gente a mi alrededor, yo percibo ese entusiasmo que hay con esta idea de que finalmente se ejerza presión sobre el gobierno de Morena para combatir a los narcos, que viene de Estados Unidos, que están utilizando toda su capacidad de persuasión. Parece increíble que ya ha dado un giro lo que tradicionalmente en México era la percepción contra los yanquis y los gringos y todo, ahora se ve muy favorable. En los círculos en los que he preguntado y he comentado, se dicen, bueno, finalmente están poniendo a trabajar al gobierno de México y finalmente están tratando de controlar a los narcos. Ya se dio la información por parte de CNN, que en efecto hay drones, de estos drones que se utilizan incluso en el Medio Oriente para operaciones especiales muy grandes y que vuelan a alturas en que no los pueden detectar los radares, que ya están volando sobre territorio mexicano, no solo desde la parte del mar en el Océano Pacífico, sino sobre la frontera de México con Texas, tratando de localizar las rutas, los depósitos, los campamentos donde entrenan a la gente, etcétera. Entonces, esto va en serio y creo que se han tardado en reaccionar las autoridades de México porque calcularon mal, pensaron que era solamente palabrería de parte del presidente Trump, que como socios y vecinos pues somos muy importantes como para que nos hagan esas cosas. Mucha gente lo dice, que se envuelve en la bandera del nacionalismo, pero finalmente se empieza a ver pues un poco más de detenciones. No sé cuál sea el mecanismo, si directamente entra ya la autoridad mexicana cuando están capturados y se los entregan. No lo dudo que sea así porque en el pasado quienes manejan la inteligencia para la captura de narcos han sido pues la DEA, la CIA, todas las agencias que puedan estar involucradas que tengan información relevante. Entonces, te digo, son sentimientos y emociones encontradas aquí entre los mexicanos. Sí, hay quienes todavía dicen, pero ¿por qué intervienen los Estados Unidos en territorio nacional y la soberanía y todo? Pero creo que esa discusión ya quedó superada frente al tamaño de la emergencia que estamos viviendo en México. Asesinatos todos los días en el régimen, desde que empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum, no ha disminuido el número del promedio de asesinatos, homicidios reconocidos al día. A veces hablan de que las tendencias indican que hay una baja,
pero también hay ciertas trampas en la medición de los homicidios. Hay eventos que se catalogan con muerte por razones desconocidas, no como homicidios. Entonces, los gobiernos de Morena, tanto el gobierno nacional como los estatales, juegan mucho con las cifras. Y de todas maneras sigue produciendo su información dura desde el gobierno de México con cifras oficiales y el asunto no disminuye y ha habido casos de alto perfil, ejecuciones de personas inocentes, civiles atrapados en el fuego, ya sea entre cárteles o entre un cártel y militares o policías, etcétera, con muertes de niños, de mujeres, de personas mayores, con ejecuciones y asesinatos de integrantes de los cárteles contra familias enteras. A lo mejor buscaban a uno de la familia que quizá y probablemente andaba, no sabemos con certeza, metido en malos pasos, y ahora no se contentan con atraparlo, llevárselo, liquidan a quien esté con él, con esta persona, esté metida en su casa o lo que sea. No hay compasión, no hay piedad, estimado Frank. Contra eso es contra lo que debemos de luchar. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Se necesita la ayuda de Estados Unidos, la ayuda internacional, si se pidiera a otros países. Claro que se necesita, pero el orgullo de la soberanía, sobre todo en estos gobiernos de Morena, el de López Obrador y el de Claudia, les impide abrir los ojos a la realidad y les impide aceptar por razones ideológicas, por estas confusiones que traen en sus cabezas, una ayuda dura, precisa, de inteligencia, incluso de apoyo en fuerza operativa de Estados Unidos, que podría empezar a revertir la tendencia del dominio del narco en territorio nacional, de los homicidios y todo, casi de inmediato. Pero si no hay voluntad política, estimado Frank, pues nada se puede hacer. Qué lástima, Roger, y ya está casi bajando el video, pues es un documento pesado, pero lo vamos a ver a continuación. Sí, déjame agregar algo, si me permites, a lo que te decía, porque mencionabas a este personaje del secretario de Educación, Mario Delgado, que anteriormente era el presidente de Morena, el partido de Movimiento de Regeneración Nacional, y que se vio involucrado en acusaciones graves de aceptación de recursos de procedencia ilícita para financiar campañas de candidatos de Morena, especialmente en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. Sinaloa, que es la casa del cártel de Sinaloa. Y no solamente de procedencia ilícita. Y del Mayo Zambada. Y del Mayo Zambada, o sea. Los chapitos, el Mayo y una gran variedad de personajes que dicen que ya están cantando en Washington. Están cantando los canarios allá en Estados Unidos. Entonces, cuidado, porque esto que te decía de investigar con todas las herramientas legales al alcance, el lavado de dinero, los cruces entre a dónde va el dinero del narco, ¿no? En el caso de los políticos, a financiar campañas, a sobornos personales, también están muy metidos en sectores económicos, incluso con formas y maneras tan disfrazadas que empresarios con actividades legítimas que se meten en inversiones conjuntas con otros socios en inversiones muy grandes, pues es muy común eso, se crea un fondo de inversión para entrarle a un negocio y pues nunca sabes qué socio te pueda tocar y cómo puedan salir las cosas. Le pasó al futbolista mexicano Rafael Márquez, el famoso Rafa Márquez, ¿no? De aquel equipo del Barcelona y todo. Él es de Guadalajara, en una inversión que hizo en un desarrollo inmobiliario. Resulta que uno de los inversionistas fue investigado desde Estados Unidos, estaba ahí medio ligado con dinero ilícito del narco y todo. Por lo pronto congelaron los fondos de todos los inversionistas, incluso aquellos que no estaban directamente relacionados, como Rafa Márquez, y fueron investigados de cabo a rabo desde Estados Unidos. Él, después de un tiempo y de una situación en que pues llegó a tener congelado todo su dinero y todo, finalmente salió limpio porque pues él no había cometido ningún delito, pero eso te da la idea de lo riesgoso que ya es hacer negocios también en México, porque no sabes qué socio te pueda tocar. No, el susto nadie te lo quita. No, imagínate, de ese tamaño. Ha habido casos en las universidades donde chamacos le piden a un compañero del dormitorio que tiene carro, oye, llévame a recoger un libro, y en realidad no iba a recoger el libro, iba a comprar una porquería de droga.
Sí, imagínate. Y ya estaba la policía siguiendo a los narcos, a los vendedores, y agarran al montón de chamaquitos. Le pasó a un hombre muy conocido aquí en Georgia, que fue de los fundadores de las líneas telefónicas. ¿Te acuerdas aquella gran compañía Southern Bell, muy Sí, famosa claro, en sí, sí, Texas? sí. Sí, sí, sí. Bueno, su abuelo y su papá de este chamaco le sucedió, y entonces pues ya las autoridades están teniendo mucho cuidado, porque no todos que agarran en bola son responsables. Lo mismo con los enfermos mentales, que los tratan como si anduvieran drogados, y así pasa. Pero vamos a ver la historia. Claro, sí, No sí, sí. tiene traducción, pero yo te la voy narrando, no la voy a traducir totalmente, Ok. pero te explico. Mark Wayne tiene el monopolio de las exclusivas. Cuando se trata de un caso grande de narcotráfico, de violencia, de decisiones judiciales, Mark Sí. Winnie es muy famoso por seguir las exclusivas. Un día le hablo a un amigo a una corte y le digo, oye, ¿cómo estás? A ver si vamos a comer. Y me dice, no, me pidieron vigilar a Mark Winnie, que está pegadito al escritorio de una juez, la juez, la grúa, que está casada con un alto oficial del FBI, y Mark estaba ahí acechando la noticia y no se separaba. Entonces, en el sistema de cámaras, mi amigo estaba vigilando que no se les fuera a escapar algún documento que Mark anduviera buscando para ganar la exclusiva. Es un reportero muy querido. Hemos tenido pues una gran amistad. Nos unió mucho que tanto su esposa como mi esposa, pues lamentablemente a meses de diferencia fallecieron de cáncer. Y bueno, Mark Winnie es considerado de los mejores, y en esta ocasión, él en esta investigación revela que Robert Murphy, el titular de la DEA aquí en Atlanta, pues ha sido, le voy a bajar un poquito el volumen para podértela narrar, ha sido quien más detenciones de droga ha hecho a nivel Estados Unidos, y eso le ayudó a lograr, aquí está en la pantalla Mark Winnie en la sede de la DEA, y George Esteves lo presenta diciéndole pues que informe de esta situación. Y Mark Winnie está informando que Robert Ramson deja su badge, deja su chaleco antibalas y su chamarra para irse a Washington a dirigir una gran ala, y aquí está Robert Murphy, que es muy capaz, es un tipo educado en la Universidad de Florida en Gainesville, y es quien va a hacerse cargo de altas operaciones de la DEA. Y Robert Murphy tiene en su haber varias decomisos desde la frontera, o sea, él le sigue los pasos a los carteles mexicanos, como lo viste, desde la línea fronteriza, y lo siguen tanto por satélite como por líneas telefónicas, por vehículo. En una ocasión yo en Texas platiqué con un amigo policía del Chicano Squad, y me dice Ted Bell del Houston Police Department, me dice, oye Frank, usamos más de 60 vehículos en esa persecución para que los narcos no sospechen. Y aquí están los laboratorios que ha detenido Robert Murphy bajo sus investigaciones muy conocidas, de muy buena reputación. Y Mark Winnie ha ido con él hasta la barrera fronteriza, porque los narcos pagan del lado mexicano. Mira, ellos le llaman a este pedazo de carretera, pues el principal pedazo de carretera que conecta al fentanilo para meterlo a los Estados Unidos por esta línea de la frontera.
y ahora Robert Ramson pues ya tiene mucho que ver a nivel oficial con la Casa Blanca, y todos los hombres que participaron con él pues le han rendido un homenaje. Se tuvo que ir de manera intempestiva, pero la guerra contra los carteles, a unas horas de que sean declaradas organizaciones narcoterroristas, viene a tomar una parte muy seria. Y al poner a Robert Murphy o Robert Ramson, su nombre de undercover, al frente de estos operativos, quiere decir que Donald Trump no va a jugar. Robert Murphy es un hombre muy serio en materia de confiscación, investigación y perseguir a los carteles. Y como ya tiene varios años haciéndolo y una larga carrera de decomisos, a nivel Estados Unidos básicamente le están aplaudiendo la decisión a Donald Trump, ya que Robert Murphy no va a jugar con la credibilidad de la Casa Blanca ni con la credibilidad de los norteamericanos. Robert Murphy es el hombre que ha detenido más toneladas de fentanilo desde que Ann Milgram pidió a los gobiernos de Latinoamérica que no sean cómplices de los carteles, y parece ser que Ann Milgram también repite ahora en la administración Trump. O sea que son gente ya conocida para todos. ¿Y qué te parece, Roger, que toda esta gente que tiene una carrera y que ha figurado de una manera muy sólida estén ascendiendo y haciéndose cargo de las nuevas misiones contra los carteles mexicanos? En una ocasión yo platiqué con un miembro consular, porque Robert Ramson sobrevoló Atlanta con un reportero de esta estación de Canal 2, y este burócrata mexicano dijo: no, es pura promoción, es pura relaciones públicas, como ahorita están diciendo, que Trump está usando los drones para espantar y que a la hora de la hora no va a pasar nada. No lo creo, Roger. Yo pienso ni yo, que va ni yo. muy en serio. Sí, sí. Yo la verdad es que como periodista he andado indagando, investigando y preguntando en la comunidad mexicana, porque mucha gente se ha prestado a lavar dinero de los carteles en tienditas, en restaurantes, en fábricas de tortillas, en negocios, etcétera, en peluquerías, en salas de masaje, y han hecho mucho dinero, Roger, pero ahora no hayan cómo hacerle para zafarse, y ya que la ven venir en serio. De hecho, he visto gente que está agarrando a sus familias y se están yendo a México, dejando todo atrás, porque le tienen miedo a la fuerza de la autoridad de Donald Trump, que quiere terminar sus primeros 100 días con un trofeo grande. ¿Qué opinas, apreciado Roger? Claro, sí, mira, lo que me decías al principio, altos cuadros, gente experimentada, ¿no? En el combate, en el terreno, en el trabajo de campo, están ocupando posiciones importantes en la DEA. Y no olvidemos que la persona propuesta por Donald Trump para ser embajador en México, anteriormente trabajó en el equipo de la DEA que hacía labores aquí en México. Conoce el país a la perfección, conoce las redes de gobierno, de los movimientos de los cárteles, las complicidades, los personajes principales de la política en México. Esto es un aviso muy importante de qué tipo de labor, a qué tipo de labor se va a enfocar el embajador.
Y dentro de las señales estas ambiguas, ¿no?, con las que está respondiendo el gobierno de México, la presidenta Sheinbaum propuso como cónsul de México en Miami, imagínate, que es una posición consular muy importante, ¿no? Por lo que representa Miami como una puerta, ¿no?, de entrada de América Latina a Estados Unidos. Al que fuera gobernador de Chiapas, que ya terminó su ciclo, Rutilio Escandón, y que durante su gobierno en Chiapas entraron muy fuertemente el cártel Jalisco Nueva Generación, y se libra todavía una batalla con organizaciones criminales locales apoyadas por otros cárteles para el control de la frontera sur. El gobernador ni las manos metió, probablemente por negligencia, por complicidad, vete a saber, aparte de su pésima gestión en el gobierno de Chiapas y acusaciones de corrupción y fraudes, etcétera. Pero como ha sido uno de los personajes más cercanos a López Obrador, no solamente no se le persiguió por todo lo que hizo mal o los posibles delitos que haya cometido en Chiapas, se le está premiando con uno de los principales consulados de México en Estados Unidos, el de Miami, donde además, digamos que pues Trump cambió su residencia a Florida. De ahí proviene Pamela Bondi, ¿no? Que también está ocupando un alto cargo ya, no sé si ya la ratificaron en el Senado o no, no lo tengo, ella sería la próxima fiscal general de Estados Unidos. Entonces imagínate, ellos conocen esa información porque pues en Florida se sabe también por la intensa actividad de cárteles y el lavado de dinero y todo, y les mandas a un personaje sumamente cuestionado en México, y yo creo que ya desde tiempo atrás, por su negligencia o complicidad con los cárteles en Chiapas, investigado desde Estados Unidos. Entonces, son señales ambiguas. ¿Cómo envías a alguien así? Aparte, con nula experiencia diplomática, consular, es un nombramiento eminentemente político, un premio, como se dice en México. Pero bueno, Roger, a una posición tan importante. Sí, adelante. Algunos consulados los usan para desterrar políticos. Claro, sí, que hay varios en España y no sé dónde más que los han enviado precisamente con la idea de que ni abran la boca, calladitos, porque no los quieren ni ver por la escena política. Y tienes mucha razón. Miami no solamente se hizo famoso en la época de los 80s porque fue el puente de la cocaína de Pablo Escobar, sino que a nivel negocios de Estados Unidos, a Miami le llaman el portón de Estados Unidos, porque precisamente para ir a Buenos Aires hay que hacer escala en Miami. En algunas ocasiones ya Delta tiene vuelo directo, sin escala, que sale a las 7, 9 de la noche y amaneces en Buenos Aires muy a gusto porque te dan tus pantuflas, tu bata, se hace cama, claro, cuesta un dineral. Pero hay otro vuelo que hace escala en Miami y de la escala en Miami haces parada, creo que en Río de Janeiro, y de allí ya vuelas directo. Es muy cansado, Roger, cansadísimo. Entonces, el vuelo directo de aquí de Atlanta, hay vuelo directo a Buenos Aires, a Brasil, a Perú, a Colombia, que son plazas que tienen mucho que ver con el negocio de las comunidades latinas. La semana pasada platicábamos, o el programa antepasado, el café, mucho negocio, mucho producto latinoamericano. Entonces, las flores. Las flores. El Ecuador, que este 14 de febrero se desbordó la gente comprando flores, que es el día que más flores se venden. Entonces, Roger, pues todo esto nos hace pensar precisamente en todo ese trafique, no solo comercial, sino que los carteles aprovechan esos grandes cargamentos. Por ejemplo, la flor. No tienen tiempo por la caducidad de abrir cada bolsa, cada paquete de flores, sino que las checan con radares de rayos X, y la flor llega un tanto fría
para que se conserve sí. un tanto sin germinar. Viene el capullo solamente de la rosa, de lo que es ¿cómo se llaman esas flores que se dan mucho en la capital de la Unión Europea, que son una bolita también? Tulipanes. Tulipanes, a mi esposa le encantaban y se fascinaba tomando fotos de esos grandes tulipanes, sí. De la capital de Bélgica, en la capital europea. Entonces, allí es donde las autoridades tienen mucho cuidado, precisamente para evitar el trafique de drogas, principalmente drogas que ya son poderosísimas y que vienen concentradas como los precursores para hacer fentanilos y opioides. Y es toda una aventura, tú lo habrás visto en programas de Discovery, para la DEA, para el Departamento de Aduanas. Mis respetos para toda esta gente. Descubrir. Hay una academia de entrenamiento de perros que se llama Interquest. Interquest a nivel Estados Unidos entrena lo que le llaman los sniff dogs, los perros rastreadores. Y mientras más larga tengan el hocico y la nariz, mejores rastreadores son. Estos son los pastor alemán, llamados German Shepherd, los labradores, muchos perros con la nariz larga. Y, por ejemplo, hay un perro llamado el Bloodhound, que es un perro muy especial, pero ese perro tú le das a oler la prenda de un niño y te lo encuentra en un perímetro de 40 millas a la redonda. Así, entonces los perros los entrenan muy bien para la frontera. Yo ayudé a hacer un reportaje muy grande porque les protegen sus patitas para que no se quemen las patitas con el pavimento caliente. Y trabajan jornadas de 2 horas porque es muy pesado, un perro se agita mucho con el calor. Entonces trabaja 2 horas y lo descansan. Y viene otro perro a hacer, pero el sistema es sofisticado. De hecho, diseñó los Estados Unidos hace varios años una camioneta donde llevan perros y el camión lleva como unos tubos especiales invisibles, que son tubos, el camión se para atrás de un camión a cierta distancia y ese camión, si lleva drogas, emite ciertos olores, y en la camioneta que van los perros, los perritos empiezan a ladrar y avisar que el vehículo de adelante lleva drogas. Entonces el chofer, que está conectado a la parte de atrás con cámaras y con personal, les dice: oigan, voy siguiendo este tráiler, placas tales, esto y lo otro, y los perritos reaccionaron. Entonces lo que hace el camión detector de drogas es que se separa de ese grupo. Te lo dije porque cuando participé en el reportaje con este gran jefe policíaco Ted Bell del HPD y gente del Chicano Squad en Houston y en Dallas, iban más de 60 vehículos siguiendo este tráiler, y para evitar sospechas, pues unos se ponían más atrás, otros se adelantaban. Si a uno se le acababa la gasolina, le pasaban foto y video de atrás y de adelante del tráiler que llevaba la droga, pero no lo soltaban, Roger. Hasta helicópteros a distancia iban siguiendo. Y yo pienso que si eso fue hace 20 años que hice ese reportaje, imagínate ahora con más tecnología, no los van a soltar, Roger. Ahora tengo entendido que los dejan llegar al destino. ¿Por qué? Porque dejándolos llegar, ahí se dan cuenta quiénes son los cabecillas
quienes tratan. Por ejemplo, aquí había un centro nocturno donde hubo hasta asesinatos y había una gran cantidad de trata, pobrecitas jóvenes, porque no solo traían la droga, traían jovencitas para prostituirlas. Y fue una investigación de años de los cuerpos policíacos. Un gran amigo de inmigración estuvo siguiendo por meses esa investigación hasta que le cayeron al dueño de ese centro nocturno, y tenía 6 centros nocturnos más en Texas. O sea, el tipo se estuvo enriqueciendo de la explotación de jóvenes, quienes no solo bailaban y las forzaban a prostituirse, sino también las forzaban a venderle droga a los clientes. No, es toda una cadenita ahí. Hay unas fichitas y una gente que, olvídate, tienen cosas tremendas. Yo te aseguro que Robert Murphy y todo el equipo de la DEA junto con el FBI, porque van a tener que trabajar juntos. La CIA, el FBI, la DEA, las policías estatales, informantes. Me decía un gran conocedor que en México ya contrataron más de 600 informantes, gente común y corriente, que conoce las tropelías, y cada que les pasa un dato de manera confidencial a la CIA, a la DEA, y que ese dato da con la detención de capos o de transporte de drogas y de gente, le pagan su dinerito en efectivo, y se porta bien y ayuda mucho, creo que hasta residencia les van a dar. Entonces, ve muchos capos, vinieron, cantaron, los encerraron unos meses. Es el caso de la Barbie. La Barbie supuestamente estaba aquí en la prisión federal, y te lo digo porque yo estuve investigando. A 2 cuadras de la entrada de la prisión federal hay un supermercado latino, donde aparentemente a la Barbie un custodio le llevaba tacos de sus favoritos. Sí. Y todo era una operación casi encubierta, pero en todas partes pasan trafiques, ¿no? Sí. Y a la Barbie le estuvieron llevando, es más, en el restaurancito ese, uno de los paisanitos que te cocinaban, ya hasta tenían ahí un platillo llamado los favoritos de la Barbie. Ándale. Nadie sabía, porque la demás gente, pues gringos, solo mexicanos familiarizados, supieron. Después hablé con un amigo que fue marino de guerra y se jubiló siendo custodian de esa prisión, y va a la misma iglesia que yo voy, y le pedí de favor, oye, no seas malo, sé que no puedes hablar, nada más un sí o un no. Sigue allí la Barbie. Nada más me dio a entender que fue trasladado a una prisión de Florida, pero ya no de alta seguridad, como la prisión federal de Atlanta. Y es que dejaron de llevar las órdenes de tacos. Prisión federal, que las pagaban muy bien. Posteriormente investigué con otros conocidos allá en la Florida, y ya la última versión, y escúchame bien, que escuché es que la Barbie tiene prisión preventiva domiciliaria, o sea, fue liberado. Nadie sabe dónde está, pese que este hombre creció en Laredo, Texas. Periodistas han ido a investigar a su mamá y la mamá no recibe a nadie, nadie sabe, pero recuerden que la Barbie es el testigo clave por los sobornos a cierta gente de alto nivel en el gobierno mexicano de Morena. ¿Cómo la ves, mi apreciado Roger? Sí, bueno, definitivamente el eslabón más débil en toda esta cadena de
de posibles complicidades, ¿no? De funcionarios, pues no posibles, pero bueno, vamos a manejarlo así, posibles con el crimen organizado. Pues la parte más vulnerable son precisamente los políticos, los funcionarios. ¿Por qué? Bueno, hay un fenómeno muy curioso que me lo comentaba hace años un amigo que trabajó varios años en la entonces Procuraduría General de la República y conoció al comandante Calderón y aquel famoso Guillermo González Calderón, y decía, es que los políticos no se dan cuenta cuando están en el poder, creen que es eterno, pero va a tener un plazo, va a llegar un día en que ese poder se les termine y entonces sí van a ser como los demás mortales en el sentido de que ya no va a existir esa capacidad de decisión o de defenderse de quien los quiera amenazar. Y me decía, y muchos de ellos, los políticos, incluso los que llegan con más sencillez y todo, al final de sus gestiones y que ya que se hicieron ricos y que hicieron trafiques y todo, no pueden salir a la calle a tomarse un café con los amigos por toda la cola que traen y las amenazas y así en ese sentido. Entonces, ¿qué vida tranquila pueden llevar? Bueno, te lo digo porque es el eslabón más débil. ¿Cómo le hace un delincuente para negociar que su sentencia sea menor, condiciones más favorables en las prisiones o incluso pues tener los beneficios adicionales de poder estar fuera de la cárcel? Pues precisamente señalando las complicidades con los funcionarios. Y bueno, si pensarán muchos en México, bueno, con que no salga yo de México, estoy bien y mientras siga Morena en el poder, pues no va a haber problema. Pero todo eso cambia y aparte se vuelven fichas, monedas de cambio, ¿no? Las fichas de dominó que puedes tirar en las primeras jugadas, porque los más poderosos, los que ya están en ese momento al cargo, pues tienen que presentar también resultados. Ahora que se cumplan estos 30 días, tiene que haber una cabeza grande, como dices, un trofeo mayor de casa que se entregue a Estados Unidos. ¿Quién puede ser? No solamente estoy pensando en la cabeza de un narco, líder de un cártel, sino un político de esos pesados que entonces sí, como ya no sirve y como pues es desechable y todo, pues lo entregan, ¿no? Y se descubre que pues, se hizo rico y inexplicablemente y sobornos y todo. El problema es que a su vez esos políticos que puedan ser entregados o buscados en Estados Unidos, pues también van a hacer lo mismo. Es decir, yo suelto toda la sopa, por decirlo coloquialmente, con tal de obtener beneficios. Entonces se va haciendo una cadena de delaciones, de revelaciones, pues ahora yo sabía que el otro se metió y todo, y va a ser una historia terrible. En México se comentó mucho en su momento cuando al ya expresidente Juan Hernández de Honduras, ya que había terminado su mandato, estaba otro gobierno, lo capturaron, creo que no habían pasado ni 6 meses, lo llevaron a Estados Unidos, lo procesaron y lo sentenciaron, no sé si de por vida, sentencias muy largas, por cargos de 40 narcotráfico. años, algo así. Pues es casi una cadena perpetua, ¿no? Porque pues si ya eres de determinada edad, ya que te quedaste ahí adentro por siempre. Entonces, así es, Roger. cuidado, son los eslabones más débiles. Son quienes deberían estar, nada más por conveniencia personal, o deja tú ideológica y que el movimiento y que el gobierno, porque si un día te toca, estés preparado para decir, bueno, yo sí colaboré, yo sí no me metí en la corrupción, yo sí evité la tentación. Pero es que imagínate, estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Que cualquier político, casi de cualquier nivel, puede tener acceso con contratos, con dejar hacer a los narcos, dejar pasar, ve tú a saber. Entonces, es un terreno muy pantanoso y como la casa del jabonero, el que no resbala, pues se cae, ¿no? Exactamente, Roger. Bueno, un exdirector de la Interpol. En una ocasión yo lo entrevisté y su hermano, ellos siempre han estado muy dedicados a la seguridad. Su hermano era el jefe de guaruras del embajador John Gavin, porque la embajada siempre tiene 2 equipos de seguridad, es algo que no sabe la gente, porque los americanos, algunos no saben hablar español,
otros no conocen la geografía de la Ciudad de México, entonces hay que juntarlos para que combinen sus conocimientos y hasta se ayudan. O sea, el mexicano es el que dice, cuidado, ahí viene gente del Chapo, y entonces ya el americano es el que levanta las alertas y ya se llevan al embajador por otro rumbo, y así es como se maneja. Bueno, este amigo de la Interpol me decía, Frank, es que hacer tu rutina es hacer tu muerte. Y así piensan todos los jefes policíacos. Por lo regular, ellos no comen en restaurantes. Les llevan la comida, pero no se exhiben públicamente en un restaurante. Y cuando la ordenan, va a nombre de la secretaria o de un agente, claro, con el domicilio de la secretaria. Nunca van a decir que esa comida va a ser entregada en la fiscalía o en la embajada. Nunca. Porque todo eso es parte de un equipo y de cosas. Entonces se vienen situaciones bastante interesantes, Roger. A partir de unas horas, yo siento que empieza una cacería de alto nivel en México, Roger. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues mira, sí, yo concuerdo con tu análisis, porque toda esta labor de reconocimiento de inteligencia desde el Océano Pacífico, el Mar de Cortés, y ahora con estos vuelos de drones a lo largo de la frontera con Texas, pues no son de gratis, Frank, no son nada más para tomar fotos para el recuerdo o reconocer así por encima. Es que se está preparando algo, y por supuesto que antes de una operación de alta envergadura, como las operaciones en Afganistán, en el Medio Oriente, implican, yo creo que mucho tiempo de preparación, de recopilación de inteligencia, para que cuando se dé un golpe sea lo más certero posible, casi con la garantía de que va a funcionar. Y no improvisar, ¿verdad? Y no estar adivinando si va a pasar una cosa o no. Entonces, yo creo que ya son muchos preparativos, entonces sí debemos esperar que venga algo. Ya pasó lo del Mayo Zambada, que fue una cosa de altísimo nivel. Creo que de ese nivel para arriba es lo que podemos esperar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede en los próximos días. Seguramente vamos a tener noticias. Ahora, Roger, ¿crees tú que García Harfuch logre, en el contexto de jefe de inteligencia, hacer que el ejército coopere? Porque parece ser que el ejército está más del lado de Claudia y de López, y Washington no está de acuerdo con eso. Entonces ahí se ve ya un conflicto, y ahí se notó hace 2 días que así como fueron a caminar juntos Trevilla, García Harfuch y el de la Marina a las calles de Culiacán, ahora lo hacen afuera de un laboratorio en la Sierra de Sinaloa. ¿Qué está pasando, Roger? ¿Es un teatro, es un circo, o realmente le van a entregar resultados fehacientes a Donald Trump? Donald Trump no se la come. Donald Trump ya sabe de qué pie cojean. Claro. Donald Trump no acepta que se burlen de él en sus narices. ¿Qué va a pasar, Roger? Mira, es algo muy interesante. La figura de García Harfuch ha tenido mucho despliegue mediático. Es una persona cercana a Claudia Sheinbaum desde la época en que era jefa de gobierno en la Ciudad de México, pero institucionalmente en el esquema de gobierno, en los últimos años a la Secretaría de Seguridad, desapareció la antigua Policía Federal, recordarás, para integrar la Guardia Nacional, que originalmente iba a estar bajo el mando civil, integrada, ¿no?, en la Secretaría de Seguridad. Se pasa con esta reforma constitucional muy controvertida, que incluso ordenó ya la Suprema Corte que para 2028-29 se tenga que regresar a un mando civil, quitarla de la Secretaría de la Defensa Nacional para regresarla a Seguridad Pública. Lo que te quiero decir es que él no tiene realmente una fuerza de tarea, una fuerza para el combate, como sí lo tenía cuando existía la Policía Federal, ¿no?, de
de México y que se transformó en Guardia Nacional. Entonces, su postura, su posición se ve más bien para labores de inteligencia, está tratando de armar equipos de inteligencia, tratar de cooperar hasta donde sé, es una de las personas dispuestas a la cooperación con Estados Unidos, pero su relación con todo el segmento militar, todas las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, es, ¿cómo te lo diría?, muy fría, muy distante. Hay varias razones para eso, no sé si sea para una desconfianza personal, ¿no?, de los mandos militares hacia García Harfuch en particular, pero tiene que ver con una postura del ejército que viene de mucho tiempo atrás. Es un cuerpo que se resiste a abrirse a la cooperación abierta con el gobierno civil, que prefiere mantenerse dentro de su propio ámbito, muy reacia a dar información, incluso cuando se le solicita con la Ley de Información Pública, y sumamente reacia a aceptar que alguien como García Harfuch, un civil o quien quiera que estuviera en ese puesto, pues les dé órdenes o les diga qué hacer o apóyenme con tropas acá o allá. Es un esquema institucional en México que así fue diseñado, no previeron las consecuencias que iba a traer eso. Y además es una figura muy identificada con Claudia Sheinbaum, no tan identificada con López Obrador. De hecho, él pretendía, García Harfuch, contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y el bloqueo vino, que así se manejó entre analistas, directamente de López Obrador. No lo quiso para gobernar la Ciudad de México. Ahora está Clara Brugada, ¿no?, que sí es gente, pues, incondicional a López Obrador, no tanto a Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Entonces, él enfrenta muchas limitaciones institucionales, además de, pues, que su relación personal con los militares aparentemente no es buena por todas estas razones que te digo. Entonces, no sé cómo le va a hacer. Sí han señalado otros analistas que ha logrado establecer contactos desde el equipo de transición de Trump con las personas que van a manejar la inteligencia. Entonces, probablemente sea quizá de los pocos funcionarios a nivel federal que pueda tener acceso en Washington, que se le tenga la confianza para trabajar con él. Porque en este momento que desde López Obrador está prácticamente rota la relación de seguridad, pues no hay intercambios. ¿Cómo vas a decir, por ejemplo, con lo del Mayo Zambada, cómo iban a avisarle al gobierno de México, vamos a atrapar a Mayo Zambada? Se filtra, se huye. Le avisan y se lo llevan. Le avisan y se va. Entonces, pues sí. Está muy delicada la situación. No sé cómo se vaya a resolver este esquema. Me parece que los militares están prevaleciendo en este momento y va a ser muy complicado, muy difícil sacarlos. Muy hermético, tengo entendido. Muy hermético, esa es la palabra. palabra. Ahora, Roger, hermético. Tú conoces de procesos diplomáticos. Hubo muchos problemas para hacer y Ebrard tuvo mucho que ver en la negociación del general Cienfuegos para que se pudiera regresar, pues una de las cartas fue prohibir a la DEA operaciones en México y que los 37 agentes no tendrían visas para actuar de manera profesional. Ahora piensan aumentar el número de agentes de la DEA a 70 y de agentes de la CIA a más de 100 y a peritos de laboratorios del FBI también a más de 100. ¿Crees tú que el gobierno de México autorice este nuevo aumento de visas? ¿Crees que se dé una armoniosa entrega de cartas credenciales del nuevo embajador con todo ese equipo de trabajo? Yo la veo difícil, Roger, y te digo, el ejército siempre ha sido hermético. El ejército mexicano nunca te va a ayudar como periodista. Ah, sí, no, jamás. Sí, jamás. No. Sí, ellos tienen su departamento de prensa y a nadie más le dan información. El mismo boletín que le dan al Universal se lo dan a todos los demás. A todos los demás. Sí. Y son 2, 3 parrafitos y bien les va. Ahora, ¿qué pasa, Roger? ¿Seguirá el ejército vendido al narco, vendido a López Obrador, o será ya una institución fiel a la soberanía de México?
Mira, pues esa es la pregunta que todos los mexicanos nos hacemos. ¿Dónde está la lealtad del ejército? Hablar como un cuerpo en su conjunto de que todos están, por ejemplo, involucrados con criminales o que todos apoyan incondicionalmente al gobierno de Morena, creo que habría que matizar porque como son muy disciplinados, estas cosas casi no se saben, pero no todo el cuerpo de oficiales está de acuerdo con lo que se ha hecho en el ejército en los últimos años. Meterse a administrar aduanas, aeropuertos, aerolíneas de aviación, a construir aquí y allá, meterse a construir carreteras, eh, contratistas en el Tren Maya, etcétera, porque se percibe que ahí donde está esos miles de millones de pesos, cientos de miles de millones de pesos en esas obras faraónicas, está la corrupción también. Y pues los militares no han sido inmunes a eso. Pero lo que me preguntabas al principio es muy interesante. ¿Van a aceptar las cartas credenciales del nuevo embajador? Yo creo que sí. ¿Van a aceptar toda esta reconformación del equipo de inteligencia de Estados Unidos en la embajada en la Ciudad de México? Yo creo que lo tienen que hacer. El contraste muy grande se vio en el último año, año y medio, y esto fue desde López Obrador. En la embajada de Rusia en México, de repente hubo una acreditación de aproximadamente 80 nuevos diplomáticos en la embajada rusa, De sumados a más, los, más de los que ya sí, sí existían. existían, que había unos 40 aproximadamente, entonces de repente tenías a 120, 130 diplomáticos rusos y agregados de todo tipo, Militares. militares, entonces espías militares, y no sé, digo, no hay ni punto de comparación del tamaño de la comunidad de residentes rusos en México que justificara tal aumento. Entonces, tradicionalmente la embajada rusa ha sido una sede para espías rusos en México y en América Latina y todo. La cubana, y son las embajadas más Y grandes la aquí en cubana más Tehuacán. grande. Entonces, era la época en que por el lado, por el otro lado, a los agentes de la DEA que tenían su visa pendiente no se les autorizaba. Y luego López Obrador prohibió que tuvieran actividades en México. Antes los había condicionado a que no pudieran ni portar ni utilizar sus armas en México. Es decir, a un policía decirle, haz tu labor en un medio peligrosísimo, desarmado, ¿no? Entonces, qué contrastes tan grandes, ¿no? Por supuesto que de esto estaban enterados también en Washington. Entonces, hubo este congelamiento, rompimiento de los intercambios de seguridad porque ya se perdió la confianza en los mandos de gobierno que recibían esa información de seguridad altamente clasificada y que cuando ya iban por los narcos que se les señalaba y todo, no, pues ya no estaban ahí, ¿no? Pues ¿qué pasó? No, pues quién sabe. No, pues como que quién Los sabe. dejaron escapar Sí, y entonces. aparte, pues el reclamo, seguramente en privado se habrá hecho alguna vez por el embajador Ken Salazar, oye, me estás reteniendo, impidiendo que mi gente tenga la visa, y a los rusos les das 80 visas así de inmediato para que se acrediten y Y hagan con su otros labor. nombres y con Sí, otras, sí, 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 otros sí. biométricos. Yo he estado siguiendo el caso de dos jóvenes estudiantes mexicanos que se casaron con mujeres espías rusas Ándale. y no tienen ninguna relación aparente con la embajada, pero son agentes que hacen y deshacen, especializados en investigar al empresariado mexicano a nivel civil, y todo material para Vladimir Putin. Claro, sí, sí, sí. Y ellos sí se pueden mover por todos lados y todo. Uf, Y acá la cooperación con Estados Unidos congelada y problemática y no te dejan tener el tamaño de personal necesario para el tamaño del desafío, ¿no? Que hay que enfrentar. Entonces, pues ahí está la situación. Está corriendo el tiempo para estos famosos 30 días. Y todas estas cosas que platicamos hoy en el programa y que son por aquí y por allá, pues tienen que ver con eso. ¿Cuál va a ser la actitud política del gobierno de México? ¿Va a mostrar voluntad? ¿Va a reconocer que hubo errores muy graves desde López Obrador y que se han continuado en este gobierno, dándole la espalda al socio comercial, al socio de seguridad que tenemos en la frontera norte y abriéndole las puertas pues a los chinos, a los rusos? O sea, no puede seguir esa situación, estimado Frank. Sería un costo político elevadísimo
para el gobierno de México y para la sociedad mexicana. Pues Roger, ha sido un placer. Hay muchos temas, Hombre, qué muchas bárbaro. preguntas que surgen y lo único que podemos decirle a la audiencia que te extraña cuando no vienes los Ay, martes gracias. es que a horas de que Donald Trump diga qué carteles, ya anunció la mayoría de los que podían ser, pero se teme que diga no solamente los nombres de los carteles, sino también el nombre de algunos políticos que los defienden. Involucrados. Ujú. Entonces, mucha gente en México y en Washington no va a dormir. No va a dormir y van a estar esperando Ujú. que esta situación no solamente ponga de relieve quiénes son y a dónde van en ambos lados de la frontera, sino que a Donald Trump ya le anda por completar lo que él quiere Claro. lograr para sus 100 días. Lleva 29 días en el poder y ha hecho demasiado. Ahora, estos recortes presupuestales son con miras a detener una hiperinflación la excesiva inyección de circulante que Joe Biden con sus famosos Bidenomics no se dio cuenta que estaba metiendo a la economía, por un lado. Por el otro, ya Donald Trump quiere que la Unión Europea se defienda sola. Criticaron mucho al vicepresidente que fue a apoyar a un partido de corte nazi en Alemania, pero no es el hecho de que sea el partido de corte nazi, sino que quienes han ido en los últimos meses a Alemania les pasa lo mismo que a quienes han ido a Francia o a Estados Unidos. Ven más migrantes, árabes, musulmanes y de otros países en esos lugares que ciudadanos norteamericanos. Entonces, no es el hecho de que se acabe la globalización o que Estados Unidos y la Unión Europea quieran cerrar sus fronteras, sino que, como Donald Trump dice, sacaron mucho provecho de la economía. Y yo te lo digo, hay empresas chinas que quizás tú las has visto anunciarse en Facebook. Te mandan un aparato electrónico a un precio muy bajo y te lo mandan desde China. Y ese aparato, siempre y cuando sea una caja que pueda ser cargada por una persona, pasa las aduanas sin pagar impuestos. Y así como entran productos a la venta por cantidades industriales, también entran por ahí precursores de drogas que vienen de China, apreciado Roger. Y básicamente hay muchas cosas que van a cambiar. A Estados Unidos, con el pretexto de la globalización, le cambiaron mucho sus leyes, tanto de importaciones, migratorias, y llegaba cualquier persona que tenía $40,000 para fundar una empresa, todavía ni la fundaban y ya le estaban arreglando visa, residencia permanente, sin ningún problema, Roger. Y eso se convirtió en un abuso por parte de políticos y de carteles que los protegen, porque también hay carteles de este lado de la frontera. Claro, sí. Entonces, la situación va a ponerse más difícil a partir de unas horas, y aunque a Donald Trump le están atacando por todos lados, él se va
con que I catch the fire, él cacha el fuego, él no va a cambiar, él sabe que ya no busca una reelección, pero quiere bajar el presupuesto para que ya no haya necesidad de elevar el techo de la deuda, que no se venga esa hiperinflación y que las empresas vuelvan a producir dentro de Estados Unidos, que ya no sea el outsourcing famoso. Entonces se ven situaciones muy controversiales y dice Trump que todavía no hemos visto nada. Entonces, básicamente, y eso lo dijo en una entrevista a la prensa europea, que estaba mostrando que antes de entrar al Salón Oval, ordenó decorar con las fotos que le tomaron aquí en la corte de Georgia como prisionero, lo que le llaman el mugshot. El mugshot, sí. Con el escudo de la corte y de la investigación del condado de Fulton. Las enmarcó y mandó poner alrededor de la sala oval. ¿Por qué? Porque a él dice que eso se le hace un acto para demostrar que él luchó por llegar nuevamente a la Casa Blanca y tiene que justificar que va a hacer un buen papel. Donald Trump no cobra sueldo, cobra creo que $1 por año. Ese es su sueldo, y todo su sueldo como presidente se va a causas nobles, creo que de militares heridos, caídos, y bueno, está tratando de hacer mucho por este país. Vamos a ver. A mí me da mucho gusto que haya una persona que hemos visto que ha trabajado en la lucha contra los carteles y la distribución de drogas, porque eso a mí me preocupa demasiado, porque somos padres, tenemos hijos y la situación está muy difícil y en más de 6 años el gobierno de México no cooperó nada. Así es. Abrazos, no balazos, era la postura. Estamos sufriendo las consecuencias de esa negligencia, esa omisión gravísima, muy dañina para el país. Y déjame decirte que a lo mejor se dice poco en México, pero tenemos ya en nuestro país, y eso lo compartimos mucho como un sentimiento que se comprende muy bien de muchas familias estadounidenses, problemas severos de adicción a las drogas entre la juventud mexicana. También hay fentanilo que se consume aquí, pastillas de todo tipo, muchachos y muchachas cuyas vidas pues son desgarradas, rotas, ¿no? Incluso de niveles socioeconómicos altos y todo, por una adicción terrible a las drogas. Es un problema. En México no somos una nación de paso nada más de las drogas. Tenemos un problema severo, un problema de adicción, un problema de salud pública, el cual, pues como no hay dinero para nada, mucho menos lo hay para la salud, como en otros rubros de la salud, el cáncer, las epidemias, etcétera, etcétera. Entonces, es un dolor compartido a los dos lados de la frontera, desde muchas familias mexicanas, este flagelo de las adicciones a las drogas. Y por eso también te digo, hay mucha comprensión aquí, mucha recepción cuando se decide desde Estados Unidos, ahora con el presidente Trump, combatir directamente a los narcos. Por eso ese mensaje es ampliamente recibido aquí en México. Yo lo veo en los comentarios a este programa, Roger. Mucha gente apoya lo que decimos, lo que informamos, y dicen que ojalá y Trump se haga cargo de parar toda esa gran ola de corrupción que prolifera, porque es la única manera de evitar que los carteles manipulen a jovencitos convirtiéndolos en halcones, ¿cómo? Dándoles un celular y una pastilla de droga. Y así los controlan, Roger. Y un dinerito cada semana ahí para sus gastos, ¿no? Hijo. Terrible. Impresionante. Terrible. Tenemos mucho por informar, Roger. Con el favor de Dios, te esperamos la próxima semana, si no es que antes. Rogelio Ríos Serrano.
analista del Colegio de México, catedrático, editorialista y escritor. Me da gusto verte, Roger. Saludos. Gracias. Y Dios bendiga México, Dios bendiga América, como dice la canción. Dios bendiga a los americanos y a los mexicanos, que ya tenemos mucho en común. Ya somos dos países que no solamente somos socios comerciales, y es lo que mucha gente no entiende. Ya somos aquello que decían, somos los primos. Porque Exacto. ¿quién no tiene un primo al otro lado de la frontera? Sí. Exactamente, cantidad. sí. O sea, es algo enorme, y ojalá este flagelo sea vencido por las autoridades con la cooperación de población en ambos países. Así es. Muchas gracias, Roger. Gracias. Dios bendiga a todos. Gracias por el favor de su atención. A quienes nos ven en Facebook en vivo, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.